Bienvenidos a esta serie escatológica. Este es el segundo video del análisis a la doctrina del rapto pretribulacional. En el video anterior alcanzamos a presentar parte de esta doctrina. Según lo presenta, como dijimos, la Biblia Scofield, que es el medio donde se ha difundido esta doctrina, como también la postura dispensacional. Presentamos a grosso modo todo lo que dice aquella Biblia con respecto a este rapto secreto, y también hicimos el alcance o analizamos los dos conceptos de la tribulación y la ira de Dios, que bajo este sistema de comprensión o de interpretación se asume o se interpreta que ambos conceptos apuntan a lo mismo, al mismo evento o al mismo periodo, la ira de Dios con la gran tribulación. Por lo que pudimos revisar en el video anterior, según los pasajes bíblicos, no hay seguridad plena, ¿no es cierto?, de que dicho evento sea lo mismo, la ira de Dios con la gran tribulación, sino más bien dejamos más o menos analizado y sentado de que la ira de Dios está muy asociada al día final, donde ocurrirá la segunda venida definitiva oficial de Cristo y donde Dios comienza entonces a juzgar al mundo. También hicimos bastante alcance en que la gran tribulación provenía de parte de Satanás, ¿ya?, del dragón descrito en Apocalipsis a través de sus bestias, y en contra de los santos. Dice claramente Apocalipsis que ese periodo va a ser de tribulación hacia los santos. Por su parte, la ira de Dios viene de parte de Dios, por eso se llama la ira de Dios, y es en contra de los impenitentes o de los inicuos, quienes no obedecieron la verdad. Por lo tanto, ya tenemos esa distinción clara de quién proviene cada cosa y hacia quién está dirigida. También no es menor el detalle de que si la tribulación viene de parte de Satanás, como ya lo dijimos, dentro de los parámetros que Dios le permite actuar, pero está dirigida a sus santos, a la descendencia de la mujer, también, ¿no es cierto?, se genera esa duda a qué santo va a perseguir si la iglesia se fue antes. Que Satanás atribuye, ¿no es cierto?, a los impenitentes, a los del mundo, a los perdidos, no tendría mucho sentido porque sabe ya que están perdidos. Si viene a hacer guerra, ¿no es cierto?, es contra los santos, ¿ya? Así que también se supone que si va a atribular, ¿no es cierto?, a los hijos de Dios, a la descendencia de la mujer, se infiere de eso, de que efectivamente la iglesia debe estar presente aún acá cuando se manifiesta este anticristo, ¿no es cierto?, o este periodo de tribulación final. Vamos hoy día a revisar 5 puntos en los cuales también se pueden fundamentar o también refutar esta doctrina. Así que solamente esos 5 puntos vamos a analizar en este video, esperando como siempre que la información sea clara y sea de utilidad. Comenzamos entonces. El primer punto que vamos a analizar en virtud de esta doctrina es el siguiente. No se pueden derivar argumentos a favor de la doble venida de las palabras que usa el Nuevo Testamento para la segunda venida. ¿A qué hace alusión este punto? A que, como ya hemos dicho, esta doctrina está muy ligada al origen de la escuela dispensacional, ya que es una doctrina que solamente surgió con esta escuela, junto a esta escuela. Ya dijimos que las 3 escuelas restantes de escatología, ninguna creía ni cree que la iglesia va a ser llevada antes. Por lo tanto, esta doctrina del rapto pretribulacional está muy asociado al origen de la escuela dispensacional, ¿ya? Y esa escuela es la que postula, o más bien esta doctrina, más que fundamentarse en la palabra del Señor, en la Biblia misma explícitamente, creo que se fundamenta o se sostiene a raíz del sistema de comprensión de esta escuela y deriva de esa forma de sus principios de interpretar la Biblia, que ya los analizamos anteriormente, y como resultado de esos principios de interpretación finalmente arroja esta idea de que la venida del Señor es separada en 2 eventos, en dos instancias distintas. Una que sería una venida secreta de Cristo, ¿no es cierto?, el arrebatamiento, en el cual solamente viene a buscar a su iglesia, y es más bien secreta porque no desciende a la tierra, solamente a las nubes, y se supone que nadie lo verá, solamente la iglesia que será arrebatada será encontrada con él. Y después, en teoría, sería una tercera venida, en teoría, cuando ya venga de manera definitiva, 7 años después, con su iglesia, ¿ya? En la práctica sería la segunda venida oficial, pero bajo este sistema sería como ya la tercera venida de Cristo, cuando ya desciende completamente a la tierra, por lo menos él, porque la iglesia posiblemente seguiría suspendida en el aire, ya que este mundo aún no estaría corrompido, este mundo aún no estaría transformado, sino que sería un mundo donde aún viven personas normales, naturales, y la iglesia, como viene con cuerpo glorificado, cuerpos celestiales, entonces posiblemente quedaría suspendida en el aire. Y bajo esa separación de la venida de Dios en 2 instancias, un rapto secreto y luego la segunda venida oficial, entonces que se derivan
se deriva este punto de que muchos que son dispensacionales y adoptan esta doctrina de un rapto secreto antes, generalmente suelen atribuir ciertos pasajes de la Biblia donde se habla de su segunda venida, de su regreso, a separarlos. Este pasaje habla con respecto al arrebatamiento, este habla de la venida. Cuando una vez intenta por la palabra argumentar de que al parecer es el mismo evento, generalmente se encuentra con esta distinción que hacen algunos separando los eventos, de que ese pasaje habla del rapto, este otro pasaje habla de la venida o viceversa. Pues entonces eso es lo que vamos a analizar aquí en este punto, si efectivamente hay respaldo bíblico para suponer de que los dos eventos se describen de manera distinta en la Biblia. Las palabras que se ocupan para definir, ¿no es cierto?, cada vez que se habla del regreso de Cristo, son parusía, que literalmente significa presencia, son palabras griegas, ¿no es cierto?, apocalipsis, que significa revelación, y epipaneia, que significa aparición. Son las tres palabras griegas que se ocupan en el Nuevo Testamento cuando se hace alusión o se habla del regreso de Cristo. Vamos entonces a analizar estas palabras para ver si realmente dan fundamento para suponer que son dos eventos distintos según cómo se utilizan. Para empezar, la palabra parusía, que como dijimos significa presencia, es utilizada por Pablo en 1 de Tesalonicenses 4:15, que es un pasaje que habla puntualmente, ¿no es cierto?, del arrebatamiento de la iglesia. En aquel pasaje Pablo dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida, ahí está la palabra parusía, del Señor, no precederemos a los que durmieron. Bajo este contexto de este pasaje, 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, nadie discute que este pasaje está hablando netamente de lo que es el arrebatamiento. Por lo tanto, en este pasaje, en este versículo, Pablo ocupa la palabra parusía, la venida del Señor, su presencia, para hablar del arrebatamiento. Pero también vemos que Pablo utiliza la misma palabra parusía en 1 de Tesalonicenses 3:13, que dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida, ahí está, en la parusía, de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y dicho pasaje, hasta los hermanos pre-tribulacionistas aceptan de que en aquel pasaje Pablo está hablando de su segunda venida oficial, ya con todos sus santos, ¿ya? Acá era el rapto antes y acá para ellos es la segunda venida oficial, pero nos damos cuenta que en ambos pasajes Pablo ocupa la misma palabra parusía para referirse tanto a los que los pre-tribulacionistas piensan que es la tribulación por un lado y la segunda venida. Y también vemos que en 2 de Tesalonicenses 2:8 Pablo también ocupa la misma palabra parusía y dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Otra vez parusía, ¿ya? Y eso es alusión 100%, incluso los hermanos pre-tribulacionistas también asocian que este pasaje ya habla de su segunda venida oficial, su regreso ya definitivo, en el cual dice que destruirá aquel inicuo que representa el anticristo. Por lo tanto, también se acepta que aquel pasaje habla de su segunda venida oficial. Por lo tanto, vemos en resumen que esta palabra parusía Pablo la ocupa indistintamente, hablando del arrebatamiento, como lo es en 1 de Tesalonicenses 4:15, como también de la segunda venida oficial de Cristo en 1 de Tesalonicenses 3:13 y en 2 de Tesalonicenses 2:8. Por lo tanto, esa palabra es ocupada en ambos eventos de igual forma. La siguiente palabra, que es apocalipsis, que significa revelación, primero se ocupa en 1 Corintios 1:7. ¿Ya? El Pablo lo utiliza acá, ¿no es cierto?, para describir lo que los intérpretes denominan el arrebatamiento, porque dice: esperando la manifestación, ahí está, ¿no es cierto?, o revelación, apocalipsis, de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y los hermanos todos aceptan de que ahí se habla del arrebatamiento, cuando Él se manifieste, esperando la manifestación o revelación de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Pero en 2 de Tesalonicenses 1, del 7 al 8, se usa la misma palabra para describir lo que los pre-tribulacionistas denominan la segunda fase de la segunda venida. Y dice: cuando se manifieste, ahí está, Apocalipsis, el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Ahí ya se asocia entonces ya con la venida oficial, donde también Dios va a juzgar, porque dice para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Y la palabra que se ocupa es la misma, manifestación, cuando se manifieste el Señor Jesús. Entonces vemos que nuevamente esta palabra apocalipsis es ocupada indistintamente por Pablo
para hablar de lo que es el arrebatamiento como de la segunda venida. Y finalmente, el tercer concepto o la palabra es epipaneia, que significa, como dijimos, aparición, ¿ya? Y en 1 Timoteo 6:14 se refiere a lo que los pretribulacionistas llaman el arrebatamiento, porque ahí leemos que dice: te mando que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición, ahí está, epipaneia, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Para los hermanos pretribulacionistas, como dije, eso correspondería al arrebatamiento. Pero nuevamente en 2 Tesalonicenses 2:8, Pablo usa la misma palabra para describir la venida del Señor, en la cual Él derrocará al hombre de pecado. Este pasaje lo vimos y lo citamos anteriormente, pero también se ocupan ambos conceptos. Y acá dice: entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con la manifestación, ahí está, epipaneia, de su venida. Y esto no sucederá, sin embargo, según los pretribulacionistas, hasta el fin de la gran tribulación, en su segunda venida oficial. Por lo tanto, vemos y comprobamos que estas tres palabras o conceptos finalmente son ocupados por Pablo mismo de manera distinta, hablando del arrebatamiento como de la segunda venida. Esto, como dije, a la luz de que muchas veces se intenta refutar, ¿no es cierto?, o desasociar estos dos eventos, no son lo mismo, haciendo alusión, ¿no?, que ese pasaje es del arrebatamiento, este es de la segunda venida, pero vemos como finalmente en todos los pasajes que revisamos Pablo ocupa la misma palabra para describir ambos eventos, dando a entender que posiblemente para él corresponden al mismo evento. Por lo tanto, el uso de estas palabras no aporta fundamento alguno para el tipo de distinción que hacen los pretribulacionistas entre las dos fases de regreso de Cristo para ellos. El segundo punto que vamos a analizar: los pasajes del Nuevo Testamento que describen la gran tribulación no indican que la iglesia será retirada de la tierra antes que comience la tribulación. En este aspecto quiero hacer un alcance que igual tomó importante mencionarlo. Cuando hay controversia con diferentes interpretaciones de algún tema bíblico o alguna doctrina, como estamos analizando ahora, se parte de la base de que la Biblia en ciertos temas es concluyente, es decidora, es clara. En ciertos temas no es tan clara, ¿no es cierto? Hay que como inferir o intentar armar, ¿no es cierto?, la idea entre todo lo que dice la unidad de la Biblia. Y en otros temas incluso la Biblia es silente, no dice nada, solamente como que deja ahí nomás en misterio ciertos temas que muchas veces nosotros quisiéramos descubrir. Por lo tanto, hay que mencionar que con respecto a esta doctrina, si la iglesia se va antes o después de la tribulación, es cierto que no existe ningún pasaje que literalmente y textualmente diga que la iglesia pasa por la tribulación y se va al final, o que diga que la iglesia no pasa por la tribulación y se va antes. El pasaje, ¿no es cierto?, si alguien lo está buscando, no se encuentra en la Biblia un pasaje tan claro, tan decidor como eso. Por lo tanto, es cierto que, y eso también es lo que ha dado pie a que se puedan fundamentar o intentar, ¿no es cierto?, surgir estas dos formas de pensamiento o dos formas de interpretación. Por lo tanto, es necesario estudiar bien la Biblia para ver si realmente, en base que en virtud de que no hay un pasaje claro y tajante al respecto, sí o sí tenemos que armar la idea o llegar a una conclusión fidedigna según lo que la misma Biblia nos narra en diferentes pasajes y armando entre todos esos pasajes la idea. Por lo tanto, si bien es cierto, hay que inferir finalmente, pero debemos ver si los pasajes que vamos a analizar, que vamos a estudiar, dan a favor para inferir un rapto previo a la tribulación o un rapto después de la tribulación. Y esto es lo que vamos a ver acá. Dice los pasajes del Nuevo Testamento que describen la gran tribulación, o sea, los pasajes donde hablan puntualmente de ese periodo, no indican que la iglesia será retirada antes que comience la tribulación. Bien, como vimos anteriormente, Jesús habla respecto a la gran tribulación en su discurso del Monte de los Olivos, que encontramos en Mateo 24. ¿Ya? En aquel discurso Jesús entregó bastante información con respecto a las señales del fin antes de su venida, y también se refirió a un periodo de tribulación. Pero aquí no hay ninguna indicación que la iglesia ya no estará en la tierra cuando esto ocurra. Lo que es más, Jesús dice que los días de la tribulación serán acortados a causa de los escogidos. Y no hay razón para creer que estos serán solamente los escogidos de entre los judíos. Alguien podría replicar que el Evangelio según Mateo había sido escrito especialmente para los judíos. Esto es una idea que sostiene la escuela dispensacional, que dice que Mateo es solamente para los judíos, no tiene relación con la iglesia. Sin embargo, en Marcos 13:20 encontramos el mismo pasaje paralelo con la misma idea. ¿Ya? Lo que es de crucial importancia en este punto, sin embargo, es la referencia al arrebatamiento que encontramos en el pasaje de Mateo. En Mateo 24:31 leemos
Y, hablando de Cristo, y Cristo enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Ya? Nótese los paralelos entre este pasaje y la descripción del arrebatamiento de la iglesia que encontramos en 1 de Tesalonicenses 4, 16, 17, que dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Si nos damos cuenta, el descenso del Señor, el sonido de la trompeta y la reunión de todo el verdadero pueblo de Dios, llamado aquí los escogidos, son ideas que corren fácilmente, ¿no es cierto?, en estos dos pasajes. Así que, por lo tanto, parece claro que estos dos pasajes describen el mismo suceso. Pero debe observarse ahora algo importante, que el arrebatamiento descrito acá en Mateo 24, 31, viene a continuación del descenso del Señor en su segunda venida final, porque leemos el versículo anterior, de hecho Mateo 24, del 29 en adelante, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, o sea, una venida visible. Y verán, dice, al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y luego entonces el versículo 31 que leímos: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. A pesar de que Pablo, en el pasaje de Tesalonicenses, donde habla puntualmente del arrebatamiento, solamente se dedica a describir el suceso en sí, el evento en sí, cómo será el arrebatamiento. Pablo no está haciendo alusión ahí con respecto a una tribulación, si va a ser antes o después, simplemente está describiendo el arrebatamiento. Por lo tanto, no hay una secuencia lógica para poder suponer que ese pasaje está diciendo que va a ser antes o después de la tribulación. Sin embargo, acá en Mateo vemos que el orden está claramente identificado. Desde el versículo 29 hasta el 31 dice inmediatamente después de la tribulación. El versículo anteriormente describió esa tribulación, cómo va a ser, y acá añade que después de esa tribulación aparecerán tres señales en el cielo: el sol se oscurecerá, la luna no hará su resplandor, ¿no es cierto? Y luego dice en el versículo 30: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Ya, y claramente una señal visible, porque dice: y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Lo mismo que dice Tesalonicenses en las nubes, ¿no es cierto? Y luego añade: y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. Por lo tanto, si hablamos de establecer un orden cronológico, acá vemos que en Mateo está claramente identificado la tribulación, las señales en el cielo, su segunda venida, ¿no es cierto?, visible para todos, y el arrebatamiento de los suyos. Entonces vemos claramente que acá está como más definido y más claro el orden que en Tesalonicenses no aparece. Con respecto a esto, ya que estamos hablando un poco también de Tesalonicenses, me parece oportuno aquí incluir en análisis a este pasaje, que es 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos entonces a revisar este pasaje puntualmente porque es bastante decidor. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En este punto me parece oportuno hacer un alcance, invitándole a usted, hermano o hermana que está viendo este video, este análisis, si que en este momento cada uno fuéramos capaces de despojarnos de todas nuestras ideas preconcebidas, de todo lo que hemos escuchado, hemos aprendido del tema, y al leer objetivamente este pasaje, tal cual como está escrito acá, como está descrito, lo que a mí igual me pasaba muchas veces antes de comenzar yo a estudiar el tema en profundidad. Cada vez que leía este pasaje, para mí era muy claro, era muy evidente lo que Pablo estaba enseñando y que se contradecía netamente con lo que yo escuchaba en mi entorno cristiano o incluso en la iglesia.
para que cada uno de ustedes sea capaz de solamente limitarse a lo que dice el texto, para suponerse que, como dije hace un momento atrás, tenemos que finalmente inferir, ¿no es cierto?, por lo que la misma Biblia nos sugiere, si la venida de Cristo o el rapto de la iglesia será antes o después de la manifestación, solamente infiriendo. ¿Qué dice este pasaje literalmente? Dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿ya? Os rogamos, hermanos, que no dejemos mover fácilmente, ¿no es cierto? Finalmente añade en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué añade después? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Hay que hacer el alcance que la mayoría interpreta que aquel hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel inicuo, es alusión directa al anticristo, ¿ya? Independiente de cómo se interprete ese personaje, que más adelante vamos a verlo, pero hay alusión de que acá Pablo se está refiriendo a la manifestación del anticristo, lo cual sucederá, se supone, en el periodo de tribulación, ¿ya? Y acá Pablo está diciendo que la venida del Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, ¿ya?, o el día del Señor, que para él son la misma cosa, no sucederá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Por lo tanto, si debiéramos, aunque aquí en este pasaje para mí no hay necesidad de inferir, pero si tuviéramos que inferir según este pasaje, la iglesia se va antes del anticristo o después del anticristo, se va antes que comience la tribulación o después que comience la tribulación. Yo veo claramente que aquí Pablo está dando por sentado de que la iglesia tiene que ver, ¿no es cierto?, enfrentarse a la apostasía y observará, tendrá que ver, presenciar la manifestación del hombre de pecado, porque dice claramente que no vendrá sin que antes venga esto. Entonces acá vemos claramente un pasaje muy decidor, muy claro al respecto, que muchas veces igual se ha prestado para diversas interpretaciones. Para comenzar, yo acá destaqué, y me parece loable, ¿no es cierto?, analizar los conceptos que Pablo ocupa. Yo acá destaqué la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él y el día del Señor. ¿Por qué lo destaqué? Porque vemos que Pablo describe el mismo evento de estas tres maneras distintas. O sea, Pablo para él dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya está hablando de su venida. Después añade y nuestra reunión con Él, que no es otra cosa que el arrebatamiento, que no vamos a encontrarnos con Él. Ya si fuera la segunda fase de su venida, ya la iglesia vendría con Él. Pero Pablo dice, y nuestra reunión con Él, nosotros cuando vamos a encontrarnos con Él. Luego añade, ¿no es cierto?, no os dejéis mover fácilmente. Después diseñará en el sentido de que el día del Señor, o sea, Pablo nuevamente describe ese mismo evento como el día del Señor, lo cual también yo destaco porque muchos añaden o separan incluso dentro de esta idea de separar la venida en dos etapas, en dos fases, hablan del día del Señor y el día de Cristo. El día de Cristo para ellos es antes el arrebatamiento, el día del Señor es después, cuando ya Cristo desciende por la iglesia. Pero acá vemos que Pablo está haciendo alusión arriba al arrebatamiento, nuestra reunión con Él, después incluso añade y el día del Señor. O sea, para él las tres formas de pronunciarlo, de presentarlo es lo mismo. Dice, nadie se engañe en el sentido de que el día del Señor está cerca, y luego añade lo que acabamos de leer, nadie se engañe, dice, de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Por lo tanto, este pasaje es bastante claro, decidor, para poder entregarnos mucha luz, mucha información clara concerniente a si la iglesia estará acá presente o no cuando se manifieste el hombre de pecado, cuando se manifieste el anticristo, lo cual, como también sabemos, no sucederá hasta el periodo final de tribulación. O cuando él se manifiesta, entonces es porque ya está comenzando la tribulación final. Y acá Pablo dice que la iglesia, que el día del Señor, el arrebatamiento, no sucederá sin que antes venga esto. Para confirmar también esto, tenemos que la palabra que se ocupa en griego para referirse a nuestra reunión con Él es episnagoge, ¿ya? Es la misma palabra que ocupamos, ¿no es cierto?, que se ve en Mateo 24:31 cuando dice, y juntará a sus escogidos de un extremo del cielo hasta el otro, que es un derivado de la palabra que es episnago. O sea, nos damos cuenta que Pablo ocupa el mismo concepto que Jesús ocupó en Mateo hablando del arrebatamiento, de recoger a los suyos. Entonces vemos claramente que esa frase, y nuestra reunión con Él, está haciendo alusión, ¿no es cierto?, al arrebatamiento, al momento que seremos arrebatados con Él. Ahí recién nos vamos a encontrar con Él. El Pablo también lo señala como el día del Señor. Pero lo más importante es que finalmente dice que nadie os engañe porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Bien. Ahora también es importante fijarnos que la descripción que Pablo da acá, la revelación del hombre pecado, sugiere que la aparición de este hombre ocasionará gran persecución y tribulación para el pueblo de Dios. El propósito de Pablo en este capítulo es el de advertir a sus lectores, algunos de los cuales pensaban que el día del Señor ya había llegado.
No olvidemos que en la primera carta a Tesalonicenses 4, ahí Pablo describió lo que es, cómo sería el arrebatamiento, ¿ya? Y a partir de esa enseñanza, los hermanos en Tesalónica habían quedado con una idea confusa, errónea, pensando que por esa enseñanza de Pablo, entonces Cristo vendría en cualquier momento. Están ansiosos esperando el momento del arrebatamiento. Incluso tanto así que habían dejado incluso sus quehaceres, sus responsabilidades cotidianas, habían dejado de trabajar algunos, porque pensaban que Cristo venía ya en cualquier momento. Y eso es lo que Pablo aquí en su segunda carta entonces les corrige en este capítulo, le hace entender de que no es tan así, no va a ser tan pronto como ellos pensaban, como ellos lo entendieron. Pablo entonces dice que ese día no vendrá hasta que fuese revelado primeramente el hombre de pecado, junto con la tribulación que acompañaría su manifestación. Aquí Pablo entonces está describiendo que es necesario que pasen eventos, sucesos, antes de que aquel día venga. Ahora bien, ¿cuál sería el valor de la advertencia de Pablo si estos creyentes fuesen retirados de la tierra antes de la tribulación? Visto que la iglesia de Tesalónica estaba compuesta mayormente por creyentes gentiles, como lo vemos en Hechos 17:4, uno no puede decir que Pablo aquí le escribe únicamente a cristianos judíos, ¿ya? En realidad, las primeras palabras de segunda de Tesalonicenses 2 indican claramente que los acontecimientos descritos en este capítulo, que incluye la aparición del anticristo y la gran tribulación, precederán al arrebatamiento de la iglesia, como acabamos de leer, ¿ya? Por lo tanto, acá vemos claramente una alusión de que Pablo está diciendo que sí o sí debe primero presentarse la apostasía, manifestarse el hombre de pecado, antes que el día del Señor, la venida de nuestro Señor Jesucristo o nuestra reunión con Él acontezca. Avanzamos. El tercer punto. El más relevante de los pasajes del Nuevo Testamento que describe el arrebatamiento nos enseña que habrá un arrebatamiento pretribulacional. A este pasaje, que es 1 de Tesalonicenses 4, 16, 17, nos volvemos ahora. Como dice acá el título de este punto, este es el pasaje más explícito en toda la Biblia que habla del arrebatamiento, ¿ya? De ahí de hecho que se extrae el concepto de arrebatamiento, a pesar de que no aparece en la Biblia escrito el concepto tal, arrebatamiento, pero sí aquí es el único pasaje donde Pablo habla de que seremos arrebatados, ¿ya? Ahí está la idea de arrebatamiento. Por lo tanto, cualquier predicador, pastor, hermano, maestro que quiera hablar del arrebatamiento, sin duda va a citar este pasaje porque es el pasaje más explícito que habla del tema. Y como vamos a analizar acá, vamos a ver lo que realmente el texto dice y en exactitud de qué está hablando. Y como dice acá el título, nos dice que va a ser antes o después de la tribulación. Lo leemos y dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso es todo lo que el pasaje dice. Lo que este pasaje enseña claramente es que en el momento del regreso del Señor, todos los muertos creyentes, aquí llamados muertos en Cristo, serán resucitados. Y todos los creyentes que todavía estemos vivos o estén vivos serán transformados y glorificados, según también lo confirma en 1 Corintios 15, 51 y 52. Entonces estos dos grupos serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. Lo que estas palabras no enseñan es que después de este encuentro en el aire con el Señor, cambiaremos de dirección y subiremos al cielo, llevando los resucitados y los miembros transformados de la iglesia consigo. El pasaje no dice ni una palabra de esto. ¿Y por qué lo señala? Porque es muy recurrente, ¿no es cierto?, cuando alguien afirma, predica o enseña que después que se ocurre el arrebatamiento en la iglesia seremos llevados al cielo durante 7 años a celebrar la boda del Cordero con Cristo, mientras acá en la tierra comienza la tribulación. Todo ese discurso, esa idea, esa frase está muy ligada, ¿no es cierto?, a continuación de este pasaje. Entonces vamos a ser explícitos y claros, el pasaje en sí no lo dice. Todo eso simplemente se le agrega al pasaje, y como se le agrega después de lo que dice la Biblia, muchos incluso ignoran de que eso no está en la Biblia. El pasaje solamente termina diciendo: seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Nada más. Por cierto, como dije, el versículo 17 termina con las palabras: y así estaremos siempre con el Señor. Pero Pablo no dice dónde estaremos siempre con el Señor. La idea que después de encontrar al Señor en el aire, estaremos con Él durante 7 años en el cielo, y más tarde durante 1000 años en el aire sobre la tierra, es pura dilación y nada más. La unidad eterna con Cristo en la gloria es la clara enseñanza de este pasaje, y no un arrebatamiento pretribulacional.
Es importante que seamos claros con esto porque muchas veces, insisto, he visto muchos videos de personas que para defender esta doctrina citan este pasaje, pero siendo objetivamente claros, el pasaje no dice nada con respecto, como dije anteriormente, si será antes o después de la tribulación, como tampoco dice nada si que después que nos encontremos con Cristo vamos a ir al cielo por 7 años a las bodas de Cordero mientras acá está la tribulación. Eso tampoco lo dice el pasaje, solamente se le agrega, se le infiere, pero el pasaje puntual no lo enseña. Todo esto será aún más claro cuando consideramos las palabras que se traducen acá, recibir al Señor en el aire, ¿ya? Si bien la traducción aquí utiliza un infinitivo, que es recibir, el griego aquí tiene una frase con preposición, eis apantesin, como aparece ahí. De esa manera se escribe en griego, ¿ya? Apantesin es un término técnico que se usaba en los tiempos del Nuevo Testamento para describir la bienvenida pública que una ciudad daba a algún dignatario que la visitase. Eso vale muy recurrente aprenderlo en la historia secular. Yo igual aprendí mientras estudiaba, ¿no es cierto? Y cuando venía un personaje importante a un pueblo, a una ciudad, era muy común que la gente saliera de la ciudad a recibirlo, al dignatario, ¿no es cierto? A modo de una honra, ¿no es cierto? Y después llegaban junto con él a la ciudad, entraban junto con él. Por eso es que venían a recibirlo. Lo habitual era que la gente saliese de la ciudad a encontrarse con el distinguido visitante y entonces volviese con él a la ciudad. Tomando como base la analogía transmitida a través de esta palabra, lo único que Pablo está diciendo acá es que los creyentes resucitados y transformados serán arrebatados en las nubes para encontrarse con el Señor al descender Él desde el cielo, implicando que después de este alegre encuentro ellos volverán con Él a la tierra. ¿Ya? Es importante hacer esta aclaración porque el pasaje dice que nosotros seremos arrebatados, ¿no es cierto?, juntamente en las nubes para recibir al Señor. Yo incluso he escuchado a predicadores bastante famosos, de renombre, que lo presentan al revés. Dice que Cristo vendrá a recibirnos a nosotros para llevarnos. Y bajo esa forma de presentarlo, fácilmente se puede inferir entonces que seremos llevados al cielo, porque Él viene a recibirnos. Pero el pasaje lo dice al revés. El pasaje lo menciona que nosotros subiremos para recibir al Señor que viene descendiendo, ¿ya? Entonces, si hay que inferir algo, es que si nosotros vamos a recibirle a Él, es para ponerle a la tierra, no para irnos con Él al cielo. Si fuera al revés, que Él viene a recibirnos a nosotros, podemos perfectamente suponer que después vamos con Él al cielo. Este pensamiento se ve confirmado cuando echamos una mirada a los otros dos usos de la palabra apantesin en el Nuevo Testamento. Uno de ellos lo encontramos en Hechos 28:15, que dice: los hermanos salieron a recibirnos, ahí está el concepto eis apantesin gemin, hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Estos hermanos salieron de Roma para encontrarse con Pablo y luego regresaron con él a Roma. Y el otro uso de la palabra está en Mateo 25:6, en la parábola de las 10 vírgenes, que dice: y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ahí está eis apantesin. Así como las vírgenes prudentes de la parábola salieron a encontrarse con el esposo, del mismo modo los creyentes serán arrebatados para encontrarse con el Señor que desciende. Y así como las vírgenes después acompañaron al esposo en su camino a la fiesta de boda, así del mismo modo los creyentes resucitados y transformados, después de encontrarse con el Señor en el aire, permanecerán con el Señor mientras Él continúa su descenso a la tierra. Y tenemos entonces ya el análisis a este pasaje, como dije, el más importante, el más claro de toda la Biblia, que habla con respecto al arrebatamiento y no enseña nada con respecto a que será antes o después de la tribulación, y tampoco enseña que después seremos llevados al cielo por 7 años, como lo presenta esta doctrina. Bien, avanzamos entonces al cuarto punto. La segunda venida de Cristo incluye tanto un venir con su pueblo como un venir por su pueblo. Los pre-tribulacionistas a veces hablan de 2 fases en la segunda venida de Cristo, como un venir por sus santos, que para ellos es el arrebatamiento, y un venir con sus santos, que significaría el regreso, ya la segunda venida oficial, ¿ya? Con un intervalo de 7 años entre ambos eventos. El argumento entonces se plantea así: Cristo solo puede venir con sus santos, ¿no es cierto acá? Con sus santos, después que haya venido primero por sus santos en el arrebatamiento. Así se presenta. Vamos entonces a analizar este punto. Esto viene del pasaje de Primera de Tesalonicenses 3:13, que habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, ¿ya? Como aquel pasaje añade que Cristo vendrá con todos sus santos, esta doctrina entonces postula de que
Si viene con todos sus santos es porque ya primero vino por sus santos, vino a buscarlos y acá los trae entonces en su segunda venida. Si suponemos, como lo hace la mayoría, que la palabra santos acá se refiere solamente a seres humanos, más que a ángeles, tenemos entonces en este lugar una descripción del regreso de Cristo con su pueblo redimido. Pero ahora la pregunta es si esta es necesariamente una venida diferente de aquella generalmente llamada el arrebatamiento. El más destacado pasaje del Nuevo Testamento que describe el arrebatamiento, como ya lo vimos, es 1 de Tesalonicenses 4, entre el 13 y el 18. El versículo 14 de ese pasaje señala lo siguiente: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Ya? El problema que preocupaba a los tesalonicenses era si los creyentes que ya habían muerto se perderían el gozo de la segunda venida de Cristo. La respuesta de Pablo, desarrollada en los versículos 13 al 18, es que no, ya que los muertos en Cristo serán resucitados primero, y entonces junto con aquellos que todavía estén vivos se encontrarán con el Señor en el aire. ¿Ya? Por eso en el versículo 14 Pablo dice que traerá Dios con Jesús a aquellos que han muerto en Cristo. ¿Qué quiere decir entonces traer con Jesús? Los muertos creyentes, según Pablo nos enseña en otras partes, están ahora con Cristo. Por ejemplo, en Filipenses 1:23 leemos: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y también en 2 Corintios 5:8 Pablo enseña: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. O sea, Pablo estaba claramente, él tenía la seguridad plena de que una vez que él muriera, ¿no es cierto?, dejaba este cuerpo, iba a estar inmediatamente a la presencia del Señor. Entonces Pablo ya enseñó que todos los que mueren en Cristo durante esta era, sus almas van inmediatamente al reino de Dios. Cuando Cristo regrese, entonces, Él traerá a estos muertos creyentes consigo desde el cielo. Es decir, las almas, ¿no es cierto?, los que hayan muerto con Cristo, están en el cielo, puesto que sus cuerpos están acá en la tierra, ¿no es cierto?, enterrados, pero Él traerá consigo las almas de los que han muerto. Este punto se menciona, sin embargo, no solo en 1 de Tesalonicenses 3:13, sino también en 1 de Tesalonicenses 4:14, que trata específicamente del arrebatamiento. La venida de Cristo con sus santos, por lo tanto, no debe ser separada de su venida por sus santos en el arrebatamiento. El regreso de Cristo será a la vez con y por sus santos. Es decir, con los santos que ya han muerto en Cristo, que Él traerá las almas, ¿no es cierto?, y sus cuerpos acá van a ser resucitados primero, y también a la vez vendrá por sus santos los que quedemos vivos. Así que este pasaje entonces puede perfectamente entenderse o comprenderse bajo esta explicación, y no necesariamente significa que porque viene con sus santos ya hay que explicar que la iglesia fue llevada antes. Porque también sabemos ya que los que han muerto en Cristo están actualmente con Él en el cielo. Así como también lo señala Apocalipsis, que cuando Juan vio las almas de los que estaban muertos por la causa de Cristo frente, ¿no es cierto?, al altar. No obstante, a pesar de este análisis o de esta aclaración a este punto, leemos que en Mateo 25:31, en Marcos 8:38 y en Lucas 9:26 se escribe que Cristo vendrá con sus santos ángeles también. De todos modos, a pesar de que acá muchos en 1 de Tesalonicenses 3:13 solamente hacen alusión que significa a los seres humanos, cuando dice que Cristo vendrá con todos sus santos, también vemos que en Mateo, Marcos y Lucas también se habla que vendrá con sus santos ángeles también. Así que de todos modos, de ambas formas puede interpretarse el pasaje, y aún así no hay base para suponer que la iglesia será llevada antes, porque también Cristo sin duda traerá a los santos que ya han muerto en Él. Y el último punto que vamos a analizar en este video es la enseñanza de que la gran tribulación será un derramamiento de la ira de Dios sobre el mundo. No aporta argumentos a favor de una segunda venida en dos etapas. El argumento dice lo siguiente: dado que durante la gran tribulación la ira de Dios será infligida a la humanidad rebelde, la iglesia no estará en la tierra en ese momento, porque la iglesia no puede ser objeto de la ira de Dios. Cierto, la iglesia nunca será objeto de la ira de Dios, ya que Cristo sufrió la ira de Dios por su pueblo cuando fue crucificado. A pesar de que ya analizamos en el video anterior, ¿no es cierto?, la diferencia entre estos dos conceptos de la gran tribulación y la ira de Dios, esto no significa incluso necesariamente que la iglesia no puede estar sobre la tierra durante la tribulación o cuando la ira de Dios sea derramada. O sea que también quiere atribuir que a esos juicios de Apocalipsis que igual representan la ira de Dios, si fuera así, ¿no es cierto?, aunque vimos que la ira de Dios puntualmente hace alusión a un día final, el día de su ira,
pero a pesar de que alguien también quiera hacer alusión de que los sucesos previos, los juicios antes al día final, también incluyen la ira de Dios, aún así si fuera ese el hecho, eso no significa que la iglesia tenga que ser, ¿no es cierto?, retirada o no pueda estar acá en la tierra durante la tribulación o cuando la ira de Dios sea derramada. Por ejemplo, se recordará que cuando Dios visitó con ira a los egipcios, en el tiempo de las 10 plagas, el pueblo de Dios, aunque vivía en la tierra, fue librado de los males que se les infligió a los egipcios. Además, en Apocalipsis 7, leemos que los siervos de Dios son sellados en sus frentes, para que la ira de Dios no caiga sobre ellos, durante el tiempo en que la ira de Dios recae sobre otros. Aún así, si fuera, ¿no es cierto?, que se aceptara que ese momento de juicio corresponde a la ira de Dios, tampoco hay por qué inferir que la iglesia será retirada ante la tierra para poder ser liberada. Dios perfectamente los puede liberar. Y queda todavía algo por decir. Estar a salvo de la ira de Dios no implica necesariamente liberación de la ira del hombre. Como está escrito, la iglesia debe sufrir tribulación continuamente. Piénsese en las palabras de Jesús en Mateo 24:9, y que tienen referencia a su pueblo durante toda la era presente. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y también Pablo nos indica en 2 Tesalonicenses 1, del 6 al 8, que el regreso de Cristo significará la liberación de la tribulación por parte de su iglesia y de su pueblo. Pablo enseña: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo dice que en ese momento recién seremos librados de la tribulación que estamos pasando acá por parte de los hombres, ¿ya? Bien, entonces de esa manera hemos presentado estos 5 puntos y hemos analizado también los cuales se puede o se intenta muchas veces fundamentar y a la vez refutar esta doctrina o esta idea de que la iglesia será llevada antes de la tribulación al cielo. A modo personal considero que, si bien es cierto que del momento que aceptamos a Cristo y decidimos entregar nuestra vida a Él y seguir su camino, estamos expuestos constantemente a diversas pruebas, sacrificios, negaciones y tribulaciones por parte del mundo gentil. Sin embargo, encontramos evidencia en la Biblia de un periodo final e intenso de tribulación previo a su venida. A diferencia de los dispensacionalistas, no hay un respaldo explícito para postular que este periodo final será de 7 años. Sin embargo, creo que existirá un periodo de mayor persecución y tribulación justo antes de su venida. Esto responde a la analogía realizada por Cristo mismo al comparar este periodo de tribulación y su regreso con los dolores de parto de una mujer, los cuales se van intensificando a medida que se acerca el alumbramiento. Por lo tanto, muchos a veces intentan también argumentar de que no, que estas tribulaciones que vivimos ahora son momentáneas, pero la tribulación final esa va a ser intensa, esa sí que va a ser fuerte, de la cual la iglesia va a ser exenta. Yo comparto y creo también de que Jesús vino en su primera venida, comenzó, como dije también en el video anterior, un tiempo ya de prueba, de tribulación, constantemente a la iglesia por parte del enemigo. El dragón, como dice, que hizo guerra contra la descendencia de la mujer. Sin embargo, también encuentro por la Biblia que va a haber un tiempo que se va a intensificar, ¿no es cierto?, esta tribulación, este periodo final previo a la venida de Cristo va a ser intensificado, posiblemente atribuido al tiempo en que Satanás será suelto, será liberado, y también perseguirá con más énfasis, con más ímpetu a la iglesia, ¿ya? Pero no encuentro pasajes bíblicos que den la idea de que la iglesia va a ser retirada antes que eso pase, ¿ya? Bien, de ese modo entonces concluimos esta segunda parte de este análisis a esta doctrina del rapto antes de la tribulación. Nos queda solamente un puro video final, un poco más corto, pero donde vamos solamente ya a compartir algunos pensamientos y también analizar unos pasajes puntuales que me quedan, que me faltan aún, donde también intenta fundamentarse o sostenerse esta doctrina. Luego de eso ya vamos a quedar con la idea más clara, si la iglesia pasa o no pasa por la tribulación. Eso es entonces lo que podemos revisar en este video. Esperamos que en el próximo video ya vamos a terminar completamente el análisis a este tema, a esta doctrina. Nos vemos, que Dios les bendiga a todos.